vamos a terminar con Jeremías. Con Jeremías hemos estado viendo lo importante de Jeremías, y una de las cosas que siempre les recomiendo, que ahí poco a poco vayan ustedes leyendo biografía de los personajes bíblicos, de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, de los apóstoles, de todos los personajes bíblicos. Las biografías se enfocan únicamente en la vida de esa persona, en la vida de esa persona. Y por lo que es importante es porque cuando uno estudia la vida de un personaje bíblico y vemos nosotros que ese personaje bíblico era una persona de carne y hueso igual que nosotros, pero vemos, ¿verdad?, su vida, por todo lo que pasó, cómo Dios se envolvió en su vida, nos ayuda a que cuando nosotros estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, por tentaciones, por diferentes circunstancias en la vida, el Espíritu Santo le va a traer a la memoria, le va a recordar tal personaje bíblico y decir, mira, exactamente esto pasó Jeremías, por esto pasó Moisés, por esto pasó Pedro, y así, diferentes personajes, y entonces nos inspira para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que es correcto, porque eso es la obra del Espíritu Santo. Dice que nos recordará las cosas que hemos aprendido, que hemos escuchado de Dios. Y entonces ahora pues vamos a aprender algunas de las lecciones prácticas que tiene el libro de Jeremías. Y recuerden que se le conoce como Jeremías, el profeta llorón, y es por eso que él es también el autor del otro libro, Lamentaciones, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? Que Jeremías amaba tanto a Dios, que amaba de esa misma manera al pueblo de Dios, y cuando veía la situación y las circunstancias y la condición espiritual en la que estaba viviendo el pueblo de Dios y ofendiendo a Dios y rebeldes a Dios, que le causaba dolor que lo llevaba a llorar por su pueblo, al ver, ¿verdad?, cómo se ofendía a la santidad de Dios. Y era por eso que lloraba, no porque llorara de miedo de que lo que le fueran a hacer las personas, los reyes, los príncipes, los sacerdotes, no, nada de eso, sino era una carga espiritual la que él tenía por el pueblo de Dios, y le dolía en qué manera se estaba ofendiendo a Dios. Por eso, ahí en Jeremías 2:13 se le considera como el versículo clave, en el que el Señor le dice a Jeremías el pecado de su pueblo. Dice, porque dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado, rechazado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Y ya todo el libro continúa ampliando estos pecados del pueblo. Y que nosotros seríamos sabios si los aplicamos también a nuestra vida. A ver si nosotros no hemos hecho lo mismo, que hemos reemplazado, cambiado a Dios, que es la fuente de agua viva, el único que verdaderamente puede satisfacer completamente al hombre, y lo hemos cambiado por cisternas rotas que no satisfacen, que no llenan. Esa era la idea, cisternas rotas que no retienen agua, no llenan, nunca se llenan, están constantemente vaciándose. Y así hay muchas cosas en este mundo que nos atraen, son cisternas rotas, y las podemos estar nosotros cambiando por el Señor, que Él es la fuente de agua viva, pero no lo hemos llegado a creer completamente, puesto que nos entercamos, y así estaba el pueblo de Israel entercado con las cisternas rotas, en vez de verdaderamente buscar
la presencia de Dios. Y era lo que Jeremías les decía, que cuando uno va por el camino equivocado, no puede más que encontrarse consecuencias desastrosas en el camino equivocado. Pero ellos no creían que iban por el camino equivocado. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos así tan arrogantes, creemos que yo sé qué camino estoy siguiendo, y todo lo tengo bajo control, y esto y lo otro, y lo único es que va uno guiándose por un mal camino que va a tener consecuencias no deseables. Y eso es exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel, que tuvo que ser llevado en cautiverio por Nabucodonosor, por los babilonios. Perdieron su libertad, perdieron todo por no haber obedecido. Entonces, vamos a ver algunas verdades, a ver cuántas verdades podemos llegar en el tiempo que nos queda. Algunas verdades prácticas para nosotros de aquí del libro. Tiene muchas verdades, ¿verdad? Pues es uno de los profetas mayores, que quiere decir que es mucho el contenido, son muchos los capítulos que tiene Jeremías, igual que Isaías. Y entonces pues tiene muchas verdades, por eso vamos a ver algunas de ellas. La primera que vamos a ver es una que muchas veces no le ponemos mucha atención a esta enseñanza, a estas verdades. Y al no ponerle la atención debida, nos perdemos una gran bendición, que así es en realidad con todas las verdades bíblicas. Cuando las pasamos por alto, cuando nomás las oímos y no las meditamos. Porque, hermanos, ¿usted quiere tener convicciones o creencias únicamente? ¿Qué es lo que usted prefiere? Las dos son necesarias, ¿ok? Pero muchas veces nos conformamos con la creencia. Recibe una información buena, bíblica, sana, es información, pero hasta ahí nos conformamos en que quede en información. Y bíblicamente, una persona no está dispuesto a vivir y a morir por información, por muy correcta que sea. No está dispuesto uno a vivir y a morir por esa información. Puede uno obedecerla o desobedecerla, puede uno cambiarla, distorsionarla, porque las conveniencias del momento la puede uno rechazar, la puede uno pisotear, lo que sea, porque es nada más una creencia aquí. Las convicciones están aquí. Y para que esas creencias podamos bajarlas aquí, tenemos que meditarlas, orarlas, obedecerlas, y entonces se van convirtiendo en convicciones. Y cuando es una convicción, la persona está dispuesta a vivir por ellas y a morir por ellas. ¿Está dispuesto uno a vivir por ellas? No importa las consecuencias, que es lo que vemos con los profetas, con los apóstoles. Tenían convicciones y es por eso que nos impacta la vida de ellos. Y si nosotros queremos que nuestras vidas impacten a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, compañeros de trabajo, de escuela, amigos, necesitamos vivir por convicciones. Necesitamos producir convicciones en nuestras vidas, porque las puras creencias no son suficientes. Las puras saben cuál es el poder que tienen las creencias, nada más llevarnos a vivir una vida religiosa. Es todo el poder que tienen para vivir una vida religiosa, pero no una vida espiritual. Una vida religiosa es todo. Y es por eso que debemos de tener mucho cuidado. Por eso la primera lección que encontramos aquí, hermanos, es poderosa, el poder del llamado. ¿Okay? Y les digo que muchas veces no lo hemos verdaderamente considerado al punto de decir, esta verdad bíblica es una convicción. Esto está en mi corazón.
Esto tiene impacto en mi vida diaria, el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que el llamado de Dios es nomás como para los pastores, es para los misioneros, para los evangelistas, nada más es para ellos. Pero no es para todo verdadero creyente el llamado de Dios. Ahora dígame usted, ¿usted fue llamado por Dios, sí o no? Espero que haya dicho amén, que haya dicho dentro de sí, sí, porque eso indica que tiene la creencia correcta. ¿Sí? Ya ese es un primer paso importante, tener la creencia correcta. Porque de ahí ya si usted la sigue trabajando, la puede formar en una convicción. Y esa convicción le va a traer grandes beneficios, pero es la convicción, no la creencia, la convicción. Entonces es importante que usted crea que fue llamado por Dios. Es poderoso estar consciente. Miren, como testimonio personal mío, ¿verdad? Y para la honra y gloria de Dios, la razón principal por la cual yo he podido permanecer aquí por más de 30 años como pastor es porque estoy consciente del llamado que el Señor me hizo. ¿Se fijan el poder que puede tener el estar consciente de un llamado? A pesar de que he sido invitado por otras iglesias, mejores beneficios, salarios, por diferentes agencias religiosas, por la misma denominación, para trabajar escribiendo literatura para discipulado, para la escuela dominical, diferentes cosas han venido, pero vuelvo, el llamado de Dios en mi vida. ¿Para qué me llamó Dios? ¿Dónde me llamó Dios? Consciente de eso, produce mis decisiones. Produce mis decisiones. Entonces, fíjense cómo en la vida de Jeremías, lo que le dice el Señor, ¿verdad? Para que le produzca esa convicción, le da la información correcta. Dios a Jeremías dice, antes de crearte en el vientre de tu madre te conocí. Antes de que nacieras te elegí para un trabajo especial. Te elegí para que seas mi profeta, para hablar mi palabra a las naciones. ¿No creen ustedes que eso iba a ser poderoso para la vida de Jeremías el saber esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí, saber que fue un llamado de Dios y que fue elegido por Dios. Ahora, fíjense, quiero que ustedes sean sinceros. Dígame usted si esto se aplica para usted en su vida. Vamos a verlo por partes. Antes de criarte en el vientre de tu madre te conocí. ¿Se aplica a usted eso? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces ahí vamos en orden. Primera parte, se aplica a ustedes, se aplica a usted. ¿Okay? Antes de que nacieras te elegí. ¿Cierto o no cierto? ¿No dice la Biblia que nos eligió antes de la fundación de los siglos? En Efesios. Entonces ahí sí. Y te elegí para un trabajo especial. ¿Sí o no? ¿Lo cree eso? Que para eso el Señor lo eligió y lo escogió antes de la fundación de los siglos para un trabajo especial. Por eso dice ahí en Efesios también que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las lleváramos a cabo. ¿Verdad que sí? Entonces, te elegí para que seas mi profeta, para hablar mi palabra a las naciones. ¿No es esa la gran comisión? Ve por todo el mundo y comparte el evangelio, las buenas noticias. ¿Se aplica entonces para usted esto? ¿Sí o no? ¿Qué tanto? ¿100%? ¿50%? ¿Qué porcentaje le daría que se aplica para usted este versículo? Yo lo vi y dije 100% para mí. Y si usted es un verdadero creyente, se aplica 100% para usted también. Y entonces esto fue poderoso en la vida de Jeremías.
El saber que había sido llamado por Dios. ¿No es un gran privilegio? ¿No es un gran privilegio? O díganme ustedes, si toda la humanidad que ha existido en el pasado, que existe en el presente, que existirá en el futuro, todos han sido, ¿a todos se les aplica esto? ¿A todos? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Ya los dejé medio frenados, ¿verdad? Ahí. Si ustedes dijeran que sí, quiere decir que todos van a ser salvos. Serían universalistas. Serían universalistas. ¿Pero todos van a ser salvos? No. Entonces, no a todos se aplica esto. Y si se aplica a usted, gloria a Dios. Por eso decimos es un gran privilegio. Si se aplica a usted. Si se aplica a usted, qué gran privilegio, qué gran bendición. Entonces, cuando uno lo ve de esa manera y lo empieza a meditar y está uno consciente, por eso les digo, mediten en esta verdad durante la semana para que se forme una convicción en usted y pueda uno empezar a dejar que el Espíritu Santo le empiece a expander esta verdad, al aplicársela a su vida, a los diferentes áreas de su vida, en sus relaciones con otras personas. El Espíritu Santo se encarga de cómo expander su verdad de tal manera que en esta área de la vida yo tenga la mente de Cristo y yo pueda ver la vida y las cosas de esta vida, circunstancias y todo, como la ve Dios, como la ve Cristo. Entonces, el poder del llamado es bien poderoso, bien importante. Ahora, cuando el Señor nos llama, ¿okay? Nos llama de acuerdo a sus planes que están revelados en su palabra. Y es una de las cosas que el Señor le dice, no tan solo a Jeremías, ¿verdad? Pero por extensión a todos a los que el Señor llama, ¿verdad? Que Dios protege su palabra. Quiere decir que Él se va a encargar que lo que Él haya escrito a favor nuestro se va a llevar a cabo. ¿O creen ustedes que se pueda frustrar la voluntad de Dios en la vida de sus hijos? Por eso dijo el Señor, yo estoy vigilando para que se cumpla mi palabra. Le dice a Jeremías, mira Jeremías, esto es lo que yo he dicho de mi pueblo, esto es lo que he dicho a ti, esto es lo que pido de ti, esto, y tú hazlo, tú obedéceme, tú confíame, porque lo que yo digo, tú puedes confiar que se va a llevar a cabo lo que yo digo. Yo estoy vigilando para que se cumpla mi palabra. Yo me voy a encargar que mi voluntad en tu vida, en el pueblo y todo, se cumpla. Entonces, ¿qué es lo que es el reto? Tú confía en mi palabra y obedéceme. ¿Verdad que es un reto para nosotros también? Confiar en su palabra y obedecerle a Él. Y es lo mismo que en el Nuevo Testamento, cuando Santiago dice que sí, que seamos oidores de la palabra de Dios, pero también hacedores de la palabra de Dios. Que cuando lo escuchamos la palabra de Dios y confiamos y decimos, oh sí, sí es cierto, amén, aleluya, qué bonito. Dice, ahora vívelo. No te quedes nomás con amén, aleluya, qué bonito. Ahora practícalo. Ahora practícalo. Y entonces todo aquello se va convirtiendo en convicciones. Esa información correcta, ese aprendizaje del que yo medité, oré, empecé a vivir, se convierte en convicciones en nuestra vida. Y entonces sí, la persona está lista para confrontar tentaciones, adversidad, cualquiera que sea la adversidad, va a estar lista para confrontarla de una manera que honra y glorifica al Señor. Que honra y glorifica al Señor. Entonces, yo estoy vigilando para que mi palabra se cumpla, ¿verdad? Ahora, no tan solo el Señor protege su palabra para que se cumpla,
sino que protege también a la persona que el Señor ha llamado, a la persona que el Señor quiere usar. ¿Okay? Dentro de ese poder del llamado debemos estar conscientes, sí, lo que el Señor ha dicho, Él lo cumple, Dios no miente, Dios lo cumple, pero también Dios me protege, le dijo. Ahora levántate con valor, le dice, levántate con valor y dile a la gente todo lo que te diga que digas. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo y te rescataré, declara el Señor. ¿Se fijan? Entonces, cuando uno está consciente que el Señor me ha llamado y que lo que Él ha dicho y ha manifestado que es la voluntad de Dios para mi vida, Él la va a llevar a cabo. Y Él me va a proteger, No quiere decir que nunca me va a pasar nada, pero Él va a asegurarse que conforme yo hago la voluntad de Él ahí va a estar protegiéndome. Por eso le dice, va a haber adversidad, van a pelear contra ti. No creas que te van a recibir con los brazos abiertos, no, van a pelear contra ti. Y así fue. Fíjense, hermanos, Jeremías, y no es exageración esta información, pero cada día que vivía, su vida estaba en peligro. Estaba en peligro. ¿Y saben cuántos años profetizó? 41 años. ¿No lo protegió el Señor? Lo protegió el Señor. Porque fíjense, imagínense usted, saber usted que cada día su vida corre peligro, verdaderamente corre peligro porque usted sabe que tiene enemigos por todos lados y que lo quieren matar, Y pasa un año, y 2, y 3, y 10, y 20, y 30, y 40. Tiene que estar el Señor ahí, ¿verdad? Tiene que estar el Señor ahí protegiendo. Y así fue lo que pasó, ¿verdad? Por eso le dice, yo estoy contigo y te rescataré. Porque muchas veces estuvo a punto de que verdaderamente le quitaran la vida y el Señor lo rescató. Lo rescató. Entonces, fíjense lo que dice, ahora levántate con valor. Miren, hermanos, hay dos clases de valores, ¿verdad? De valor. Uno que es el valor humano, cuando uno de su propia naturaleza humana, con su carne, tiene cierto grado de valor. Pero hay un valor que viene de parte de Dios, que es sobrenatural, que es un valor que viene cuando uno confía en Dios. El valor natural es cuando usted confía en sí mismo, no, que yo sé nadar, yo voy a salvar a esta persona, yo sé esto. Entonces, ese es el valor natural, humano, ¿verdad? Pero el valor espiritual, el valor divino de parte de Dios es cuando uno confía en el Señor. Confía en el Señor. Y dice, no, yo lo voy a hacer porque el Señor me lo pidió, yo confío en Él, su promesa es que Él estará conmigo, Él me protegerá, yo lo voy a hacer. Que es como Jeremías, Isaías y los profetas, pudieron ellos confrontar reyes, príncipes, sacerdotes y toda clase de gente poderosa, tener toda clase de enemigos. ¿Por qué? Porque confiaban en el Señor. Ese era su valor espiritual, un valor sobrenatural. Por eso la importancia de confiar en el Señor y obedecer. Confiar y obedecer. Aunque dentro de ellos haya habido temores humanos, pero confiaban en el Señor y obedecían. Y ese es el valor espiritual, sobrenatural de parte de Dios. Entonces, vemos pues que el poder del llamado, por eso los animo a que ustedes sigan meditando en esta verdad bíblica. Yo fui llamado por el Señor. No nomás Jeremías, no nomás Isaías, no nomás Pablo, Pedro, yo fui llamado. Yo igualmente. Y ante los ojos de Dios tiene el mismo valor. El llamado que le hizo a Jeremías
tiene el mismo valor que me hizo a mí y que le ha hecho a usted. ¿Le va a causar un impacto en su vida? ¿Le va a causar un impacto en su vida de tal manera que haya cambios en el sentido de decir, yo voy a confiar más en el Señor y voy a obedecerle? Porque el Señor me llamó para una obra especial que Él preparó de antemano para que yo la lleve a cabo y la voy a llevar a cabo, cueste lo que cueste. Ya esa es convicción, ¿se fijan? Ese ya es una declaración de convicción, porque cueste lo que cueste, dice uno. Me cueste la vida, me cueste la muerte. Lección número 2 que vamos a ver aquí, y es sobre la debilidad del ritual, que era lo que tanto Isaías como Jeremías le repetían al pueblo y condenaban al pueblo, que ellos estaban conformes en cuanto a su vida espiritual con llevar a cabo rituales, Y claro que nosotros también pues tenemos nuestros rituales, y le llamamos el hacer las cosas que siempre hacemos como iglesia, como cristianos, ¿no? Venir a la iglesia, dar nuestros diezmos, cantar, servir aquí, servir allá. Tenemos nuestros rituales, esas actividades que hacemos constantemente, son rituales eso. ¿Sí? Entonces, Jeremías le dijo al pueblo, dijo, no se conformen con nomás hacer las cosas externamente, esos rituales, creyendo que porque lo hacen externamente, con su propia carne, aquello, ya están bien con Dios. No se engañen, fíjense cómo les dice. Dice, no se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira, les dice. Y luego hace una pregunta, dice, ¿de verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a otros nuevos dioses que tienen? Y luego la pregunta va a seguir, ahorita la vamos a ver más en la siguiente escena. Pero vamos a analizar lo que les está diciendo aquí. Les está diciendo, no se engañen creyendo que todo está bien entre ustedes y Dios porque siguen los rituales, siguen la religiosidad, pero cuando salen de aquí, de la iglesia, pues viven como el mundo. Alguna práctica de estas, ustedes andan mintiendo y quemando incienso a Baal y a otros dioses, y eso, ¿verdad? Pues para nosotros, ¿verdad que hay otros dioses también que el mundo nos ofrece? ¿Verdad que sí? Y entonces tenemos que aplicarlos, que nos está diciendo, y sales de aquí, pero en realidad tu corazón está hacia otro Dios. Cuando nosotros no confiamos verdaderamente en el Señor, no le obedecemos y hacemos lo que nosotros queremos, lo que pensamos que es lo mejor para nosotros, y seguimos nuestro propio camino y creemos que estamos bien y todo, eso es un acto de idolatría. ¿Por qué? Porque yo me he hecho mi propio Dios. Yo soy mi propio Dios para mí. Porque yo confío más en mí que en Dios. Yo sigo más mis creencias, mi sabiduría, mi entendimiento, lo sigo más que el de Dios. Yo vivo independientemente de Dios. Por eso ni siquiera casi ni oro. ¿Para qué oro si yo sé qué es lo que debo de hacer? Si yo tengo el conocimiento, tengo la sabiduría, sé lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer. ¿Para qué oro? Entonces, eso es lo que pasaba también con el pueblo de Israel en aquel entonces. Y Jeremías lo confronta y les dice, y fíjense, no se dejen engañar, ¿ok? ¿Acaso no hay mucho engaño en nuestros días? Cuando nosotros creemos que las cosas seculares de este mundo
No, no es algo tan grande, tan pecaminoso el que nosotros participemos en ella. El pastor, porque es un legalista, ¿verdad? Es un asustón, pero no tiene nada de malo. Pero aquí el Señor les hace ver que sí es algo tremendo, puesto que se están engañando y están creyendo que todo está bien, nomás porque vienen a la iglesia y hacen los rituales, siguen a las cosas, haciéndolas, y todo va a estar bien, va a estar bien. Entonces, fíjense la pregunta, ¿de verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a otros nuevos dioses que tienen, y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir, estamos a salvo, soy salvo por la gracia de Dios, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? ¿Se fijan qué preguntita tan tremenda, tan poderosa que es para nosotros, verdad? ¿Okay? Vamos a verlo otra vez. Allá a la mitad dice, ¿de verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a otros nuevos dioses que tienen, y luego venir y presentarse delante de mí en el templo a repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? ¿Qué está diciendo? ¿Creen ustedes que Dios acepta, lo ve bien, que aquí vengan muy religiosos, salgan y muy mundanos? Que aquí vengan y aparenten espiritualidad y allá afuera carnalidad. ¿Creen ustedes que está bien, dice, delante de Dios, tal hipocresía, tal engaño? Y pasa, porque cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy en día era lo que estaba yo oyendo un programa, en el programa de Charlie Kirk, tenía, ¿cómo se llama? A un cristiano que se enfoca en hacer estudios sobre la condición y el estado espiritual del cristianismo aquí en Estados Unidos. Y decía, ¿verdad?, sobre los evangélicos que estamos muy bajos, se ha reducido mucho el grado de convicciones. Hablaba de las convicciones. Se ha reducido las convicciones. Dice, en el pasado, el grado de convicciones de cristianismo evangélico era alto y por lo tanto el liberalismo estaba abajo, pero conforme ha bajado las convicciones del cristiano evangélico, ha dado lugar a que aumente el liberalismo. Entonces, hasta cierto punto nos echa la culpa a nosotros por el estado de la sociedad, de la cultura, de que nosotros podemos venir y presentarnos como muy espirituales y luego salir y vivir igual que los del mundo. Igual. No ver nada malo con ir aquí, ir allá, hacer esto, el otro, al cabo. Y a veces, ¿verdad?, como decía esta persona, decía, practican cosas del mundo, dice, sus convicciones están tan bajas que practican cosas del mundo siempre y cuando el pastor no se dé cuenta. O sea que ya con eso, safe, el pastor no se dio cuenta. Que hice esto, que fui a tal lugar, que participé en esto, que hice el otro. Qué bueno que él no se dio cuenta. El Señor se da cuenta de todo, eso es lo más importante. Por eso las convicciones, bien importante, las creencias no nos van a salvar de eso. Las creencias no nos van a salvar de eso. Por eso hace esa pregunta, la debilidad del ritual. No confíe en una vida ritualista, religiosa, no confíe, porque es débil. Ahora, quiero hacer una aclaración. No hay nada intrínsecamente malo con el ritual,
y la tradición. O sea que de por sí solos, todo lo que mencioné no quiere decir que sea malo venir a la iglesia, a adorarle, alabarle, cantarle, levantar nuestras manos, dar nuestros diezmos, ofrendas, servirle en los departamentos que le sirve uno al Señor. No, eso no es malo, ¿ok? Por sí solo no es malo, es bueno, es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida, pero lo que es malo es cuando es realizado por un pueblo desobediente. Pierde todo sentido y eficacia cuando no hay obediencia a Dios en nuestra vida y nada más hacemos los rituales. ¿Se fijan? Que eso era lo que el Señor a través de Jeremías confrontaba al pueblo, que así era como estaban, que era lo que hacían. Y que el Señor no estaba contento, pero que Él estaba dándoles oportunidad, porque el constante mensaje de Jeremías es: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y es lo mismo para nosotros. Cuando nosotros encontramos que estoy mal en cierta área de mi vida, no hay que responder como los israelitas, que se defendían y hasta la agarraban en contra del predicador. Que no hagamos eso nosotros, que lo reconozcamos, lo confesemos y nos arrepintamos y cambiemos de dirección en nuestra vida, que hagamos lo que es lo correcto. Eso es lo que le va a agradar al Señor. No que yo me defienda, me excuse y saque toda clase de excusas, en vez de ser humilde y aceptar mi pecado, aceptar mi falta. ¿Okay? Debemos asegurarnos de vivir como Dios nos ha llamado. ¿Fue usted llamado? ¿Tiene un llamamiento? Es un llamamiento santo. Por eso dijo el Señor: sed santo como yo soy santo. Ahora, ¿le dice eso a los no creyentes o a los creyentes? A los creyentes. Eso no se le puede pedir a los no creyentes que sean santos, pero a los creyentes sí. Dice: sed santo porque yo soy santo. ¿Qué está diciendo? Tú dices que me representas porque eres cristiano. Bueno, pues represéntame con santidad, porque así soy yo. Yo soy santo. Ahora tú tienes que manifestar esa santidad, que quiere decir apartado de las cosas del mundo, no copiándoles, no adoptando las cosas del mundo, sino rechazando las cosas del mundo y viviendo de una manera diferente, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Que la gente pueda ver eso en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en tu forma de ser, en todas las áreas de tu vida. Que la gente pueda ver que verdaderamente vives en santidad. Entonces sí, nuestra adoración a Dios, nuestro servicio a Dios, todo lo que hagamos para Él va a tener un verdadero significado. Va a ser algo beneficioso para nosotros y nuestros hijos y las personas que nos ven, con las que convivimos, va a ser beneficioso para ellos. ¿Okay? Entonces, vemos estas dos lecciones que tenemos, ¿verdad? El poder del llamado de Dios, que nosotros estemos conscientes de eso, y la debilidad del ritual, del ritualismo, de la religiosidad, que no caigamos, porque es muy fácil caer en la religiosidad, muy fácil caer en el sistema del mundo. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, estamos en el mundo. Pero ¿qué nos dice? Pero no somos del mundo. Tiene uno que estar consciente de eso. Sí, estoy en el mundo, pero yo no soy de este mundo. Este reino en donde Satanás reina no es mi reino. Yo pertenezco al reino de Dios. Y es el reino de Dios en el que yo estoy aquí para que pueda ser implantado en los corazones de las personas. Eso es lo que es extender el reino de Dios aquí en la tierra, que más personas puedan experimentar el señorío, el reinado de Cristo en sus vidas, en sus corazones. Para eso estamos aquí. ¿Por qué tener miedo
a lo que la gente pueda decirnos, burlarse, confrontarnos. Dice ahí, el Señor le dijo a Jeremías, tú diles lo que yo digo. Tú enséñales mi palabra. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Entonces, nosotros tenemos simplemente que confiar en el Señor y obedecer al Señor. Confiar y obedecer al Señor. ¿Ok? Una tercera lección. Vamos a ver, una tercera lección. La locura de la autosuficiencia. La locura de la autosuficiencia, que era también otro de los males del pueblo de Judá, ¿verdad? Que el Señor les decía, la autosuficiencia. Cuando uno siente que uno por sí solo la puede hacer. ¿Verdad? Una de las maneras en las que usted puede saber su grado de autosuficiencia es qué tanto ora. ¿Siente usted necesidad de orar o no tiene necesidad de orar? Si no tiene necesidad de orar, casi no ora, es porque usted se siente muy autosuficiente. Yo sé lo que se tiene que hacer, yo puedo hacerlo, yo soy todopoderoso, yo soy todo sabio, yo soy todo esto, todo. Entonces, es autosuficiente, es autosuficiente. La persona que no es autosuficiente depende de Dios para todo. Yo quiero saber la dirección de Dios para mi vida, en esta decisión, en esta área de mi vida, en esto, en el otro. Yo quiero saber verdaderamente. Alguien puede decir, sí, pero pues está muy claro, ¿para qué tengo que consultar con Dios? Si está bien claro lo que se tiene que hacer. Pues así decían los reyes también, cuando veían muy claro lo que tienen que hacer y el profeta les decía, no, eso está mal. Eso no es lo que Dios quiere. Está claro, si esta nación poderosa quiere venir en contra mí, y yo sé que yo no estoy tan poderoso como ellos, pero puedo hacer una alianza con Egipto, que ya entre los dos vamos a estar más poderosos que ellos. Es lógico que hagamos eso, ¿verdad que esa es la autosuficiencia de la lógica del ser humano? Y cualquiera puede decirle, está bien, ¿por qué insistes, Isaías, Jeremías? ¿Por qué insistes en que no lo haga así? Si eso es lo que se ve bien lógico que se debe de hacer. No seas fanático. Dios es práctico también, es lógico. Déjalo. Pero el profeta decía, no. Dios quiere que confíes en Él, no en Egipto. Él quiere manifestar su gloria, su poder a través de ti. Déjalo. No. Entonces, la autosuficiencia. Fíjense lo que dice aquí en Jeremías 9, 23 y 24. Dice, que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. ¿Okay? No son áreas en las que uno se puede sentir autosuficiente. Soy rico, tengo poder, porque por lo general el dinero le produce a uno un sentimiento de poder, de sentirse uno poderoso, porque tengo dinero, me está entrando más dinero, estoy haciéndome rico, entonces tengo más poder y empieza la persona a comportarse así como más poderoso. Yo sé, me estoy enriqueciendo es porque yo soy bien inteligente, yo tengo sabiduría, yo sé lo que estoy haciendo. Y todas estas tres cosas lo pueden hacer a uno que se sienta autosuficiente. Que yo las puedo por mí mismo, porque yo soy el que lo estoy haciendo todo esto. Entonces el Señor aquí le dice que nadie se sienta orgulloso por esto, dice. Esto no debe de llevarte a la autosuficiencia, no tiene que llevarte a que te sientas orgulloso porque tienes riquezas, tienes poder, tienes sabiduría. Le dice, si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. ¿Se fijan? Entonces dice, está bien, quiere sentirse orgulloso, que no se sienta orgulloso de su carnalidad. Siéntase orgulloso de su espiritualidad. De eso, siéntase usted orgulloso. De su carnalidad, allá está
en el otro versículo. Y si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece, de que me conoce y que me obedece. Que ahí sí se siente orgulloso, en eso, no en lo otro. ¿Y qué es lo más fácil que nos guía a sentirnos orgullosos? ¿Lo primero o lo segundo? Sinceramente, ¿qué creen ustedes? ¿El primero o el segundo? Bueno, voy a confesar por ustedes. El primero. Y si no es, si yo me equivoqué por usted, pues perdóname, ¿verdad? Pero estoy confesando yo que para mí, en mí es más fácil sentirme orgulloso en lo primero que en lo segundo. Me es más fácil. Se requiere de más lucha espiritual para poder uno sentirse orgulloso de lo segundo. Porque por su propia naturaleza caída, humana, carnal, pecadora, pues el otro es natural. No tiene que luchar por aquello, tiene que luchar para abandonar aquello y adoptar el segundo. Por eso es que es más fácil el primero que el segundo. Y tiene uno que hacer esa lucha espiritual y estar consciente y verdaderamente. Cuando uno logra lo segundo, entonces a uno no le da vergüenza compartir su fe. Hablarles a otros de la salvación, del evangelio, del perdón que hay en Cristo Jesús. Me siento orgulloso del Señor, de quién es Él, lo que Él hace, de su poder, de su gracia, de su perdón. Me siento orgulloso y por eso le obedezco. Y Él me dijo que Él me escogió para que yo haga una gran obra de compartir su palabra con todas las personas, y por eso lo voy a hacer. ¿Se fijan? Y eso hizo Jeremías, por eso podemos nosotros aprender de la vida de esos personajes bíblicos, de que confiaron y obedecieron al Señor, lo obedecieron. Fíjense lo que dice abajo, ¿ok? Dice, eso es conocerme, o sea, lo segundo, dice, eso es conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud. Eso es conocerme. El primero, eso no es conocerme. El segundo, eso es conocerme. ¿Me conoces también que estás admirado de mí, de que te sientes orgulloso del Señor por lo que Él es, por lo que Él hace, y por eso se le obedece? Dice, eso es conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud. Entonces, hermanos, la sabiduría, el poder, la riqueza, no se comparan con el conocer y comprender a Dios. ¿Qué prefiere usted? ¿Las tres primeras cosas o conocer y comprender a Dios? ¿Qué prefiere usted? Yo sé, ¿verdad?, que vamos a decir ahorita todos, sí, pues conocer y comprender a Dios. Pero vamos a suponer que usted estuviera, y agarra lo personal, usted estuviera en una situación en la que se le dijera, mire, aquí en este libro está bien explicado para que si usted lo sigue, lo obedece, usted va a poder conocer y comprender a Dios de una manera completa, aquí en este libro. Y acá en este otro lado, aquí hay, en esta cajita, hay $1,000,000. Nomás puede escoger uno. ¿Cuál escoge? ¿Esta cajita con el libro o esta cajita con el $1,000,000? ¿Cuál escogería usted? Esa risita. Esa risita. También vi en YouTube, vi a un hombre que hace algo similar.
Ahí en la calle se pone, parece como que está en Nueva York, o en un lugar donde hay mucha gente, y se pone así en una esquina, y acá pone unas flores, y acá pone unas pacas de dinero, así. Y cada paca de dinero tiene $1,000, cada paca. Y entonces a la gente le dice, ¿qué prefieres, el amor o el dinero? Dice, si prefieres el amor, agarra una flor. Si prefieres el dinero, agarra una paca. Cada paca tiene $1,000, nomás puedes agarrar una. ¿Qué creen que toda la gente agarra? La paca. Ahora hubo uno muy vivo que dijo, pues el amor y el dinero. Pero ella le dijo, no, nomás puedes agarrar una. Ya traía los dos, el amor y el dinero. Le dijo, no, nomás puedes agarrar una. ¿Cuál creen que dejó? Aventó la flor y se quedó con la paca. $1,000. ¿Cuál hubiera agarrado usted? ¿Cuál hubiera escogido usted? ¿El amor o el dinero? Entonces, la locura de la autosuficiencia, hermanos, es de lo que estamos viendo. La locura de la autosuficiencia. En todos nuestros esfuerzos por mejorarnos a nosotros mismos, podemos perder de vista quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. Eso es lo que se pierde. Una imagen clara de quién es Dios. Y lo vamos reduciendo a un concepto de Dios hecho por mí mismo, de tal manera que yo puedo manejar a ese Dios, y ese Diosito que yo he hecho está de acuerdo conmigo en todo lo que yo quiero, todo lo que yo hago. Ese concepto que yo ya formé de Dios está de acuerdo conmigo. Él está de acuerdo, porque usted ya formó su propia imagen de Dios. Ya lo hizo así. Y ya le aprueba todo lo que usted carnalmente hace y desea y quiere. Él se lo aprueba. Por eso pensamos muy bien de nosotros mismos y empezamos a abrazar la idea de que podemos determinar nuestro propio destino, definir nuestro propio valor y hacer cada decisión que sea perfecta, bien hecha, correcta. Eso es la autosuficiencia. La autosuficiencia. Y todo eso, ¿verdad? El Señor lo condenó a través del ministerio de Jeremías. Y que ese ministerio de Jeremías por eso quedó plasmado en las Escrituras para nosotros. Para que todavía la palabra de Dios a través de Jeremías siga hablándonos a nosotros. Porque lo que Dios quiere y lo que nosotros necesitamos es caminar en sus caminos, adoptar los valores de Dios, no caminar en nuestros propios caminos, adoptando los valores de este mundo. Eso es inconsistente con la voluntad de Dios. Es inconsistente completamente y nos va a perjudicar espiritualmente. Y una de las primeras maneras en las que vemos que ya nos está perjudicando es cuando estamos defendiendo aquello que el Señor condena. El Señor lo condena y lo siento ahí, la convicción del Espíritu Santo, pero yo lo defiendo, de que no es así. Yo voy a borrar esa convicción del Espíritu Santo sacando mis argumentos de que no estoy mal, por esto y por esto, y por esto, no estoy mal. Cuando el Espíritu Santo te está diciendo, estás mal, sé humilde. Yo no voy a rechazar un corazón contrito y humillado. No lo voy a rechazar. Bueno, por último, vamos a terminar con esto. Vamos a tener tiempo para esto nomás. Una gran promesa dada y ahora cumplida. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando ustedes leen a los profetas, se dan cuenta que principalmente el mensaje de ellos era un mensaje de condenación, ¿verdad? Por la situación en la que estaba el pueblo. Y entonces tenían que saber la verdad de que están mal.
Y lo único que puede venir a sus vidas si no se arrepienten es el juicio de Dios. Ahora, ¿es aplicable eso para nosotros? Que si estamos mal y no rectificamos, venga el juicio de Dios sobre nosotros. ¿Es aplicable para nosotros eso? Claro que sí, claro que para los cristianos no le llamamos juicio, le llamamos disciplina de Dios, porque Dios a sus hijos los disciplina, a los que ama disciplina. Entonces, si viene la disciplina sobre nosotros, sino más que Dios es bien paciente y está así como lo vemos con los profetas, uno tras otro, y dale, y arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Se imaginan ustedes? Isaías, lo vimos a Isaías, ya estaba advirtiéndoles al pueblo, hey, arrepiéntanse, viene juicio, viene juicio, viene juicio. Nada. Mataron a Isaías, siguió Jeremías por 40 años y sale con el mismo, viene juicio, nada. ¿Qué pasó? Vino juicio. Pero no fue paciente Dios. Fue muy paciente Dios. Muy paciente. Así también con nosotros. Dios es paciente con nosotros. Pero si seguimos entercados, va a tener que venir su disciplina, su juicio sobre nosotros. Va a tener que, porque Dios es santo. Y es justo. Es justo y santo. Entonces, una gran promesa. Dentro de ese mensaje de condenación, juicio, disciplina que van a venir, también siempre tiene sus rayitos de luz de esperanza, sus rayos de luz de esperanza. Y aquí, ¿verdad? El profeta, Dios habla a través del profeta para hablarnos de lo que Dios habría de hacer. Y dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones y escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Una promesa dada por el Señor y una promesa cumplida por el Señor, porque a lo largo del Antiguo Testamento se dan promesas, ¿verdad?, con respecto a un cambio en el pacto o nuevo pacto que cambia la forma en que el pueblo de Dios se relaciona con Él, Dios con el pueblo. Y ahora dice, en ese nuevo pacto significará que la ley no era un conjunto externo de normas, sino una verdad grabada en el corazón del pueblo. Sería interiorizado, o sea, sería formado en convicciones, la palabra de Dios. Sería formado en convicciones. Y esto, ¿verdad?, es únicamente posible a través del Espíritu de Dios. Cuando dejamos el ministerio del Espíritu de Dios obre en nosotros, entonces esas verdades de Dios, el Espíritu Santo las puede convertir en convicciones en nuestro corazón y que queden grabadas en el corazón de nosotros, de tal manera que ahora estamos dispuestos a vivir por ellas y a estar dispuestos a morir por ellas, como los profetas, como los apóstoles. Vamos a estar dispuestos. Entonces, ¿se fijan ustedes qué poderosas lecciones? Nada más vimos 4 de ellas, ¿verdad? De un libro tan grande. Entonces, lo único que nos resta, ¿verdad?, de considerar es cómo murió Jeremías. ¿Cómo creen ustedes que murió? ¿Por diabetes? ¿Cáncer? ¿O alta presión? ¿Una sobredosis de tacos? Eso es lo que me andaba dando a mí cuando fui a Guadalajara. Me comí 18 tacos. Me han dado una sobredosis de tacos. Lo bueno es que de ahí caminamos como unas 10 millas, ¿verdad?, de caminar. Por eso no me dio la sobredosis. Pero ¿cómo murió Jeremías? Bueno, la Biblia nos dice que en las Escrituras no encontramos
la manera en la que Jeremías haya muerto. ¿Sí? No lo encontramos. Pero tenemos información de escritos extra bíblicos, por ejemplo, del padre de la iglesia Tertuliano y de un teólogo Jerónimo, que nos dicen, ¿verdad?, cómo fue que terminó sus días, cómo murió Jeremías. ¿Sí saben lo que es un padre de la iglesia? Han de decir, un padrecito de la iglesia católica. No, los padres de la iglesia, ¿cuál fue el último de los apóstoles? El último que sobrevivió. El último que escribió Apocalipsis. Juan, y fue el último sobreviviente de todos los apóstoles. Bueno, entonces él ya en su vejez tuvo discípulos. Por decir, él tuvo un seminario teológico para preparar discípulos que pudieran continuar con la obra de los apóstoles. Esos son los padres de la iglesia. Son a los que se les conoce como los padres de la iglesia. Entonces Tertuliano fue un discípulo de Juan, del apóstol Juan. Y él en uno de sus escritos ahí escribe de qué manera murió Jeremías. Y lo que escribe, ¿verdad?, acerca de cómo murió Jeremías, dice, de acuerdo con estos y otras fuentes, los judíos apedrearon a Jeremías hasta la muerte en Dafne, Egipto. Porque si ustedes leyeron el libro de Jeremías, se dan cuenta que cuando vino Nabucodonosor, los babilonios, y se los llevaron cautivos, mucha de la gente, al saber que ya venían, huyeron y se fueron a las aldeas, los pueblos fuera de Jerusalén. Y entonces se llevó a la gran mayoría de las personas, no a todas. A Jeremías lo dejó ahí en Jerusalén. A él no lo tomaron cautivo. Se quedó ahí. Entonces los que habían huido volvieron, ya cuando supieron que ya se había ido el peligro, volvieron. Y Jeremías empezó también a profetizarles y a decirles, dice el Señor, que nos quedemos aquí, que trabajemos por restablecer nuestra vida con arrepentimiento y con fe en Él, que nos quedemos aquí. Pero la gente que estaba ahí decía, ¿estás loco tú? ¿Cómo nos vamos a quedar aquí? Corremos peligro, va a volver a venir y entonces sí que nos va a llevar a todos, o tal vez hasta nos mate diciendo, ustedes fueron rebeldes, no dejaron que se los lleváramos. Entonces dice, no, tenemos que salir de aquí, vámonos a Egipto. Dijo, no quiere el Señor que nos vayamos a Egipto, quiere que nos quedemos. Y se lo llevaron a fuerzas, hasta como por venganza, como diciéndole, sí, eso y esto, pues ahora a fuerzas, y se lo llevaron a fuerzas a Egipto. Pero allá en Egipto, él le siguió profetizando, entonces ya no aguantaron más. Y el crimen de Jeremías fue que él les estaba diciendo verdades que no querían oír. Y por eso se cansaron y lo apedrearon a muerte allá. ¿Se fijan lo que es tener convicciones? Estar dispuesto a vivir y a morir por hacer la voluntad de Dios. ¿Está usted dispuesto a vivir y a morir? Para eso necesitamos confiar en el Señor y obedecer al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Si alguno de ustedes aquí presente no le ha entregado su vida a Jesucristo, no ha nacido de nuevo, no es casualidad que usted esté aquí escuchando este mensaje. Dios le está llamando. Dios le está llamando a que deje esa vida de autosuficiencia, de pensar que por usted mismo, por su religiosidad, por su religión, por lo que sea, por su comportamiento, usted puede estar bien con Dios, por asistir a la iglesia, ¿no? Usted necesita nacer de nuevo.
arrepintiéndose, reconociendo su pecado ante el Señor, confesándoselo y recibiendo a Jesucristo como único y suficiente Salvador de su vida. Es importante. Yo lo hice más de 40 años atrás y el Señor cambió mi vida. Y eso es, si usted está en esa situación ahorita, no le pelee a Dios, no le pelee al Espíritu Santo que lo está convenciendo de que usted necesita entregar su vida a Jesucristo. Si ese es usted, si usted sabe que necesita nacer de nuevo y quiere en esta hora confesarle al Señor, arrepentirse y recibir a Jesucristo, yo le puedo ayudar guiándole en una oración, pero levante su mano para saber si que verdaderamente usted quiere hacer ese compromiso de seguir a Cristo en obediencia, de arrepentirse. ¿Habrá alguien levantando su mano aquí? Dios te bendiga. ¿Alguien más levantando su mano? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Si usted siente que hay una lucha dentro de usted y se está tratando de defender, no se defienda. Deje que el Espíritu Santo gane. El Espíritu Santo nos quiere llevar a la humildad, al reconocimiento de la verdad de nuestra condición espiritual. Y ríndase ante el Señor en esta hora. Ríndase. Deje de pelearle. Es mejor rendirse porque peleándole al Señor nunca va a ganar. Es mejor rendirse. ¿Alguien más antes de orar? Ahí en tu corazón, haz esta oración, dile: Dios, gracias porque has estado tratando conmigo ahora que yo he estado escuchando tu palabra y llego al punto de reconocer que estoy perdido, que soy un pecador, que por mí mismo, ni por religión, ni por buenas obras puedo salvarme. Ahora entiendo que únicamente Jesucristo es el único Salvador, el único que murió en la cruz del Calvario para poder pagar toda mi deuda que yo tengo con tu ley, a quien la que he estado quebrantando día tras día, hora tras hora. Confieso que soy un pecador y te pido que me perdones, que me limpies de toda mi maldad y me hagas una nueva creación, una nueva criatura. Lléname con tu Santo Espíritu para que de hoy en adelante yo tenga tu poder para vivir de acuerdo a tu voluntad, honrándote al vivir en santidad y en obediencia. Te lo pido todo por los méritos únicamente de tu Hijo Jesucristo y para honra y gloria de Él. Amén.